y gastos. Así que primeramente vamos a ir viendo la conceptualización de esto para luego ver la parte práctica en cuanto a los comprobantes de respaldo, las formalidades exigidas y todo lo que conlleva el control de financiamiento político. Si les parece bien, voy a estar desarrollando todo lo que sería la clase y luego al finalizar entonces podemos abrir un debate para que podamos debatir todas las consultas o todas las dudas que tengan referente al tema que estaremos desarrollando el día de hoy. ¿Sí les parece? Bueno, sí, bueno. Entonces, para que todos puedan visualizar. Bueno, el primer punto que vamos a desarrollar es sobre los ingresos. Los ingresos que pueden estar originados de acuerdo a estos tipos. Puede ser o donaciones en efectivo, que vendrían a ser los aportes y las contribuciones económicas que puedan recibir tanto las organizaciones políticas como también los candidatos dentro del periodo de campaña, siempre y cuando esto se encuadre a nuestras normativas vigentes, que vamos a ir viendo más adelante detalladamente cuáles son las prohibiciones que nuestras leyes establecen en cuanto a los ingresos que puedan percibir tanto los candidatos como las organizaciones políticas. También en este punto tenemos que mencionar las donaciones de bienes o servicios que también eventualmente pueden ser percibidas tanto por las organizaciones políticas como por los candidatos. También aquí hablamos sobre las actividades proselitistas. Aquí estamos mencionando lo que serían las actividades de recaudación masiva, es decir, aquellas actividades que se realizan con la finalidad de poder obtener fondos que puedan ser utilizados dentro de la campaña electoral. También estamos, como tipo de ingresos, podemos hablar sobre los préstamos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los préstamos que pueden ser obtenidos directamente de las entidades financieras de plaza, por ejemplo, de las financieras, de los bancos, como así también pueden ser los préstamos que se obtienen directamente de personas físicas, pero que sean respaldados a través de documentos válidos, que vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso cuáles son esos documentos que pueden respaldar este tipo de préstamos. Aquí justamente tenemos un cuadro donde se detalla claramente cuáles son los tipos de ingresos y los comprobantes que pueden respaldar dichos ingresos. Por ejemplo, cuando hablamos de aportes y contribuciones, estamos hablando, como ya he mencionado, de los aportes voluntarios que pueden recibir tanto candidatos como organizaciones políticas. Y estos ingresos deben estar respaldados por un recibo preimpreso membretado por parte de la organización política. ¿Por qué hago mención a esto? Porque los candidatos inicialmente, es decir, dentro del periodo previsto desde el día que se oficializa su candidatura hasta 5 días posteriores, debe presentar una declaración jurada inicial en donde informan todos los recursos que tienen disponibles para solventar su gasto de campaña. Y posterior a eso, si el candidato recibe una donación por parte de una persona que sea, ya sea afiliado a su partido o un simpatizante en general que decida aportar para su campaña, entonces ese dinero que recibe el concepto de donación ya debe ser depositado directamente a la cuenta única de la organización política a la cual pertenece ese candidato. Para lo cual entonces la organización política debe emitir un recibo con el membrete de esa organización a nombre del donante. Y de esa manera entonces estaría respaldando esa donación que se está recibiendo de la persona. En el caso, por ejemplo, de las actividades proselitistas de recaudación masiva, aquí podemos mencionar como tipo de actividades, por ejemplo, las polladas, las hamburgueseadas o las famosas cenas de recaudación que
políticas, como su nombre lo dice, ¿verdad? Para poder recaudar fondos. Entonces, en este caso, el documento que se utiliza para respaldar dicha actividad también debe ser el recibo preingreso membretado, en el cual se debe especificar el monto total que se va a estar destinado para esa actividad. Y también se debe adjuntar una planilla de recaudación en el cual se detalla claramente todos los datos del aportante, como así también se debe especificar el monto que se está destinando a dicha actividad. Más adelante vamos a ver el anexo para que puedan visualizar el formato de esta planilla, así para que puedan estar familiarizados con esto. Luego, aquí podemos observar también cuáles son los tipos de donaciones, que como ya había mencionado, que puede ser en efectivo, en bienes o también en servicios. De la misma forma deben estar respaldados por el recibo preimpreso membretado de la organización política, con su respectiva planilla de donaciones que vamos a estar viendo más adelante. En el caso de los préstamos, como ya les había adelantado, los préstamos pueden ser directamente de una entidad financiera de plaza, llámese banco, financiera o cooperativa también, como así también los préstamos de personas físicas. En el caso de los préstamos que sean obtenidos de entidades financieras, los documentos necesarios para respaldar dicha operación están el contrato de préstamo, el pagaré firmado, que como sabemos cuando nosotros solicitamos un préstamo y cuando ya nos concede el importe de ese préstamo, nosotros tenemos que firmar el pagaré por el estamos obligados a devolver, y la proforma de préstamo. Entonces, todos estos documentos uno debe presentar en el caso de que se recurra a este tipo de ingresos, es decir, al préstamo obtenido de una entidad financiera. Y en el caso de los préstamos de personas físicas, necesitamos sí o sí poder tener el contrato de préstamo con la persona que nos va a estar otorgando ese dinero, como así también los pagarés firmados. Entonces, de esa forma se estaría cerrando la operación y se puede verificar que es una operación totalmente válida. Y entre los otros tipos de ingresos que sean referentes a los ingresos que no fueron contemplados en los ingresos anteriores, estamos hablando, por ejemplo, del subsidio que reciben las organizaciones políticas y que hayan sido de años anteriores. Porque deben saber que el subsidio electoral, si bien la organización política tiene derecho a cobrar cierta suma, esa suma de dinero no se cobra de manera integral en un solo pago, sino que también se puede cobrar, la pueden recibir en varios pagos, uno o dos o tres pagos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿por qué le he dado este ejemplo? Porque si es bien, el año 2018, por dar una suma nomás, cierta organización política tenía derecho a recibir una suma de 200 millones de guaraníes. Pero esos 200 millones de guaraníes no pudieron recibir en su totalidad en un solo pago, justamente conforme a lo que estaba previsto por el Ministerio de Hacienda. Entonces, esos 200 millones tenían que recibirlos en 4 pagos de 50 millones de guaraníes. Por dar un ejemplo, para que se sepa exactamente cuándo se hizo. Y si para cierto año, por ejemplo, para el año 2023, ellos tienen previsto cobrar una colita de los últimos 50 millones que tenían pendientes, entonces eso ellos pueden utilizar para su periodo de campaña. Y entonces tienen que realizar el registro de ese subsidio que están recibiendo y debe ser respaldado con el recibo emitido por la justicia electoral, que se detalla claramente cuánto es el importe que la organización política está recibiendo en concepto de subsidio. Entonces, eso también puede ser utilizado por una organización política dentro del periodo de campaña como parte de sus ingresos. Bueno, aquí justamente vamos a ir detallando cuáles son las prohibiciones que están previstas en nuestra ley en cuanto a la recaudación de ingresos.
Como había mencionado, las organizaciones políticas o candidatos pueden recibir donaciones, ya sea en efectivo, como así también en bienes o servicios, pero estas donaciones deben estar estrictamente contempladas de acuerdo a nuestra normativa vigente. Justamente el artículo 68 de la ley 834 establece que todos los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones podrán recibir directa o indirectamente, de forma monetaria o no monetaria, las contribuciones o donaciones de entidades extranjeras como gobiernos, fundaciones, partidos o movimientos, salvo que, tratándose de personas jurídicas, estas fijen su residencia en el país. Solamente en ese caso sí ellos pueden recibir donaciones, pero caso contrario no podrán hacer. Tampoco podrán recibir contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales. De la misma forma, no pueden recibir contribuciones o donaciones de aquellas personas que se encuentran en condición de subordinación administrativa y más aún en ese caso de aquellas personas que tienen dependencia de una organismo oficial y que de por ahí puedan ser deducidos de su sueldo, pueda ser deducido según planilla y cosas así. Entonces, está totalmente prohibido. Las decisiones políticas y los candidatos no pueden recibir donaciones bajo este concepto. Tampoco pueden recibir contribuciones de asociaciones gremiales y, por supuesto, tampoco están permitidos recibir, por ejemplo, las contribuciones o donaciones anuales. Como saben, todas las donaciones deben estar claramente especificadas, ¿verdad? Ya sea en la planilla, como así también en el comprobante de respaldo, sí o sí se deben especificar los datos del donante. Bueno, en cuanto a las contribuciones, también es importante mencionar que la ley establece que está prohibido que la suma de dinero supere los 10.000 jornales mínimos. Es decir, que ese es el monto tope por el cual una organización política puede recibir una donación por parte de una persona. Es decir, que vamos a dar un monto específico para tener en mente si 800 millones más o menos alcanzan los 10.000 jornales. Entonces, hasta esa suma de dinero es lo que puede recibir una persona para una campaña electoral. Para tener una identidad de una institución independiente o una empresa privada. Sí, ya sea persona física o persona jurídica, así es. Exactamente el 980 mil. Para eso tenemos que calcularlo también en base a jornales. Jornales mínimos sería el monto tope que puede ser donado ya sea por una persona física o jurídica en un periodo de campaña. También está totalmente prohibido recibir contribuciones o donaciones de personas condenadas por la comisión de hechos punibles, calificados como crímenes por la legislación penal vigente, especialmente aquellas que están relacionadas con tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas que están establecidas justamente en la ley número 1340 del año 1988. Y también un punto muy importante a tener en cuenta es que todos los aportes de dinero en efectivo que sobrepasen el monto de 10 salarios mínimos necesariamente deben ser materializados a través de cheques nominativos o transferencias normales, es decir, a través de transferencias bancarias. Porque de esta forma justamente se va a poder realizar un control estricto del origen de ese dinero que se está recibiendo en concepto de donación. Entonces, si yo como candidato voy a recibir una suma de dinero que ya supere los 10 salarios mínimos, entonces tengo que exigir a mi donante que me realice esa donación, ya sea a través del cheque nominativo o a través de una transferencia por justamente ya había mencionado,
sobre la prohibición de recibir contribuciones que superen los 10.000 jornales mínimos, como así también recibir contribuciones o donaciones de personas comprendidas en las disposiciones contenidas en el artículo 68 que ya habíamos mencionado. En el caso de los funcionarios o electores que tengan conocimiento de este hecho, es muy importante que den esa información precisa para que se realice la investigación por parte del Ministerio Público. Estas mismas previsiones regirán tanto para los candidatos como para las organizaciones políticas. Es decir, todas estas previsiones son las mismas tanto para los candidatos como para las organizaciones políticas. Es decir, no hay una diferencia en cuanto a eso. En cuanto a las sanciones, justamente el artículo 336 de la ley 834 establece que los que estén infringiendo estas prohibiciones estarán sujetas a unas sanciones que están establecidas directamente en la ley y que trata sobre lo siguiente. El que realizar las donaciones o contribuciones a partidos, movimientos políticos o alianzas serán sancionados con una multa equivalente al triple del aporte realizado. De la misma forma, el partido, movimiento político o alianza que haya sido beneficiado de esta contribución será sancionado con una multa equivalente y la pérdida del derecho a recibir hasta el 50% de todo aporte y subsidio electoral por un término de 1 a 3 años. Es decir, la sanción no solamente será realizada al contribuyente de la donación, sino que también directamente a la organización política. Es decir, ellos están expuestos inclusive a perder el derecho del cobro, ya sea el subsidio del aporte, en el caso de que no estén cumpliendo con lo establecido en la ley en cuanto a las donaciones y contribuciones que puedan recibir de todo periodo. Bueno, si hay alguna consulta referente a los ingresos, si me pueden mencionar sin ningún problema, entonces así para poder pasar al siguiente punto. La duda, profesora. Una persona puede hacer una donación al candidato y a la vez también puede hacer otra donación al movimiento que pertenece a ese candidato. Sí, porque, bueno, en realidad, dependiendo si el ingreso, o sea, que si la donación que va a recibir el candidato es posterior a que él haya presentado su declaración jurada, entonces la donación va directamente ya a la organización política. Si pero esa donación va por intermedio del candidato. Yo puedo donar al candidato 800 millones y también digo, sí, le dono a mi movimiento, a tu movimiento 800 millones. ¿Puedo hacer eso? Y en este caso, como le digo, sería la donación ya va directamente a nombre de la organización política. Entonces ahí ya se establece ya ese límite como para la organización política, porque la donación no va a ir a nombre del candidato, sino que ya va a ir a nombre de la organización política. ¿Y en qué momento yo le dono un cimiento al candidato? Que no vaya a la organización. Antes de mi declaración jurada. Así. Cuando yo le dono antes de la declaración jurada 800 millones. Sí. Y él dentro de su declaración va a decir, sí, buena casa o no, 800 millones. Así. Y después, justo que quiero donar también al movimiento de él, quiero donar 800 millones. ¿Puedo hacer o no lo puedo hacer? Sí, puede hacer. Ya que va superando casi 10.000. Ya tenemos un caso muy particular, que es muy parecido al caso que está diciendo. Sí, puede hacer, ¿por qué? Porque son una persona diferente. Por cada uno es una persona física y también a una persona jurídica. 980 millones de guaraníes es tu límite para tu donación al candidato o a la organización política o al movimiento interno. Lo que no puedo hacer es donar 2 veces 980 millones al movimiento interno. Claro, entonces le puedo donar 980 millones al doctor Cristian como candidato y 980 millones al movimiento Vamos por el País, que es un movimiento, ¿verdad? Antes de su declaración. Y eso le puede donar a 3, 4 movimientos ese
misma organización. Sí, nosotros buscamos dentro de la organización cuántas veces una plata le donó al partido X. Hago la sumatoria total y si superas los 980 millones, entonces ahí va a estar. Ahí ya la consulta. ¿Qué pasa? Los dos, el que va a ¿Cuál es la salsa libre? De la ley 336 sería ese. El problema es por pasar. Por pasar. Es el triple. Solamente por la cuantía se establece la sanción. Exacto, por el excedente. Por el excedente. Por el excedente. Pero. 30 millones de Madrid sobre ese 30 es. Para los pero la organización que recibe se pone a no cobrar aporte y subsidios de 1 a 3 años, 50% de una hacia los reyes. No, yo con eso responde, justamente decía, ya está sobrepasando el límite de los 10.000 jornales. Una vez eso ya entra una investigación de la persona que donó y de la institución que donó también. Claro, están en sanciones si no justifican. Sí, tuvimos un caso particular, te conozco como un gatito de una persona, no voy a decir un empresario, que donó a una organización política, otra organización política también donó a través de sus empresas, sale por todo lo que es empresa, decía que él superó el límite. Y en verdad no superó el límite porque al donarle a una organización política lo hizo por debajo de los 980. Al donarle a título personal a la otra organización política, lo hizo por debajo de los 980 millones. Después donó a través de sus empresas, igual, también a todas las organizaciones políticas. Y en ese caso no supera porque se toma el caso individual. Individual. Ahora, si esta persona, Juan Pérez, le donaba por ejemplo, al partido X 3 veces 980 millones durante la campaña electoral, ahí sí iba a estar. Pero lo hizo una vez, mejor dicho, a ver, eso me preguntaban, y bueno, ¿y qué pasa en este caso? Siendo que él es beneficiario final de la empresa. Para nosotros no tenemos en cuenta eso, porque la persona jurídica es independiente de la persona. Hay impuestos, así que no hay. Y en ese caso, esa persona puede hacer, digamos, 3 donaciones de 280 millones de 3 candidatos. ¿Se podría hacer así? Dentro de una misma lista de candidatos, no dentro de una misma organización, dentro de una misma lista se podría dar. No. Ahí va a tener problema. Ahí sí entraría en investigación porque no nos gusta muy bien. Si yo le quiero donar lista por lista o por partido, no es 80. Por partido. Puedo donar al candidato. Debe tener a mí una lista. Dividir 980 dividido 3. Si hay otra consulta referente a los ingresos, entonces vamos a pasar al siguiente punto. No hay más. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los egresos, es decir, sobre los gastos electorales. La ley establece 7 grandes rubros de gastos que pueden ser desarrollados dentro del periodo electoral, como les había mencionado. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los gastos de alquileres, de publicidad y propaganda, de los intereses de los préstamos obtenidos dentro del periodo de campaña, como así también de los gastos de organización y funcionamiento, los gastos de servicios de comunicación y telefonía, también tenemos los gastos de transporte y desplazamiento y las remuneraciones del personal. Como ejemplo de publicidad y propaganda, aquí tenemos, por ejemplo, todos los gastos relacionados a dicho concepto. Por ejemplo, los famosos trípticos, las remeras, las calcomanías, los pasacalles y todo tipo de gasto que realice tanto el candidato como la organización política para poder promocionar la candidatura. En el caso de intereses de préstamo, aquí estamos hablando de los gastos que generan los préstamos que tanto un candidato como una organización política realice dentro del periodo de campaña,
y que pueden ser utilizados como tal. Luego, entre los gastos de organización y funcionamiento, aquí estamos hablando de todo tipo de gastos que conlleve la organización política. Por ejemplo, la adquisición de bienes o servicios que sean necesarios dentro del periodo de campaña. Por ejemplo, en el caso de servicios, sabemos que, por ejemplo, un candidato puede necesitar los servicios de un abogado, de un contador o de un administrador. Entonces, esos tipos de gastos contemplan lo que serían los gastos electorales y por lo tanto pueden ser presentados como parte de la rendición de cuentas del candidato y de la misma forma de una organización política. También contempla, por ejemplo, lo que serían los gastos de refrigerio, los gastos que conlleva, por ejemplo, la realización de alguna actividad proselitista, como por ejemplo sería la compra de todo lo que sería alimento, lo que sea de consumición, como así también la compra de bebidas, siempre y cuando estas no sean bebidas alcohólicas. ¿Por qué hago mención a esto? Porque la ley establece claramente que eso está totalmente prohibido. Entonces, nosotros, desde la Dirección de Financiamiento Político, cuando nos encargamos de realizar el control de los comprobantes de respaldo y visualizamos que dentro de las compras realizadas están, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, y allí ya nosotros directamente descartamos ese comprobante, es decir, ya directamente es rechazada por la Dirección de Financiamiento Político, por lo que está prohibido por ley. Así que es por eso que hago alusión a este punto muy importante, justamente basándonos en que muchas veces ya hemos encontrado estos tipos de comprobantes. Y eso ya perjudica directamente tanto al candidato como a la organización política, al no ser una operación válida. Entre los gastos de servicio de comunicación y telefonía, como su nombre lo dice, aquí contemplan todos los gastos referentes a la comunicación, como por ejemplo los gastos de internet, de carga de saldos y todo tipo de gasto que sea necesario para solventar esta necesidad que tienen tanto los candidatos como las organizaciones políticas. En cuanto a los gastos de transporte y desplazamiento, tal como lo dice su nombre, serían todos los gastos incurridos por el candidato o por la organización política para que se pueda desplazar durante ese periodo de campaña. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los gastos de combustible, los gastos de peaje, o como así también que si eventualmente el candidato se moviliza a través del transporte público, entonces también los tickets de peaje son totalmente válidos para respaldar estos tipos de gastos. Y los gastos de remuneraciones del personal, aquí estamos hablando más bien de aquellas organizaciones políticas que ya cuentan con funcionarios en relación de dependencia. Porque como sabemos, ya hay varias organizaciones políticas que su existencia ya data desde ya periodos electorales anteriores y por lo tanto ya están previamente organizados, ya cuentan con personales en relación de dependencia. Entonces, todos los gastos que conlleve a mantener a este grupo de personas que están trabajando para la organización política, entonces también son considerados como gastos electorales. Luego vamos a ir viendo cuáles son los comprobantes que respaldan estos tipos de gastos. Y por último tenemos los alquileres. Este tipo de gasto contempla, como dice su nombre, todos los alquileres que se realicen dentro del periodo de campaña. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del alquiler de inmuebles, como así también el alquiler podría ser de rodados, también estamos hablando de los alquileres de equipos de sonido, todo tipo de alquiler que se necesite para el periodo de campaña, entonces también contemplan los gastos electorales. Antes de pasar, nosotros estamos queriendo modificar y cambiar la cantidad de tiempo para. ¿Por qué? Porque la ley, esta ley es del 2020, 65.1/20. Se olvidó de que en el 2018 terminamos la lista cerrada y bloqueada, en donde cada candidato hace su campaña.
Ahora nos estamos encontrando con un montón de facturas de peluquería, de vestidos, trajes, maquillaje. Obviamente el candidato o la candidata tiene que hacer un programa de televisión o cuando tiene que salir a hablar al público, en algún meeting político, tiene que irse a la peluquería, tiene que maquillarse, tiene que vestirse la misma cosa a los caballeros que por una persona camisa, un saco. Y eso no está previsto de los gastos electorales. Entonces, incorporar de tal manera a salvar justamente esa situación. Hoy día estamos buscando bastantes quejas, porque no dice, bueno, no me tiene que ir a la tiene que ir al programa de y le digo, sí, muy bien, pero esto es taxativo, la que quiere decir que tenemos que reclamar directamente por lo que dice la ley. Entonces, no podemos incluir o no podemos aceptar ese tipo de comprobantes de por más que sepamos de que está bien, de que tiene que hacer, tiene que incurrir en ese gasto, pero ese gasto no está previsto dentro de los 7 ítems que están. Entonces, eso queremos ampliar para también poder ajustar a lo que es la realidad. Cada candidato o candidata tiene que hacer su campaña política con este nuevo sistema electoral. Bueno, muchas gracias. Una acotación. Vamos a continuar un poquito. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de comprobantes que pueden respaldar estos gastos electorales. Cuando hablamos de bienes adquiridos y servicios en general, los comprobantes que pueden ser presentados como parte de rendición de cuentas son los siguientes. Las facturas, la boleta de venta, la boleta re simple, que son los comprobantes válidos desde el punto de vista tributario, porque como sabemos, todo gasto debe ser respaldado con un comprobante válido, que sería normalmente las facturas, pero cuando también hay algunos proveedores que emiten otro tipo de comprobantes y también pueden ser validados como tal. En el caso, por ejemplo, de los servicios adquiridos, es muy importante también que nos adjunten un informe de prestación de servicios. ¿Por qué menciono esto? Porque generalmente en el comprobante de respaldo no se puede detallar claramente cuál fue el servicio que prestó, por ejemplo, un abogado o un contador, y nos ponen como concepto directamente servicios prestados. Que tributariamente, bueno, está bien, pero ¿qué pasa? Para que nosotros podamos realizar un control estricto, necesitamos saber en qué es lo que realmente gastó ese candidato, y por eso es muy importante que se pueda detallar a través de un informe cuáles son los servicios que prestó, ya sea ese abogado o ese contador, de manera que nosotros podamos validar como parte de su rendición de cuentas. Porque nosotros tenemos que verificar si realmente ese servicio estaba relacionado con el periodo de campaña electoral. Y por eso que es muy importante que al momento de recibir el comprobante de mi contador o de mi abogado, yo le solicite ese informe de prestación, que ya tenemos ya justamente nosotros como un informe, o sea, es decir, un modelo detallado que se le va a estar, o sea, que de hecho que ya se le facilita a los candidatos como a las organizaciones políticas para que puedan realizar dicho informe. Vamos a ir viendo después eso en los anexos. De la misma forma, en el caso de los bienes adquiridos, nosotros pudimos visualizar varios comprobantes en donde no se detalla claramente qué fue lo que compró el candidato. Aquí, por ejemplo, hablamos de aquellas facturas en donde ponen como concepto consumición. Por ejemplo, vemos una factura de un restaurante, está todo bien, está la fecha que comprende el periodo electoral, perfecto, está a nombre del candidato, está todo súper bien. Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta que en el concepto facturado solamente nos pone consumición. Y eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque nos debe detallar qué fue exactamente lo que adquirió ese candidato. Por ejemplo, si fue una hamburguesa, tiene que especificar una hamburguesa con el precio unitario. De la misma forma, si compró bebidas, por ejemplo, ya sea gaseosa, jugos, también debe detallar dentro del comprobante. ¿Y por qué
llevamos justamente a este control, porque la palabra consumición es una palabra muy genérica. Dentro de eso puede incluirse también lo que serían las bebidas alcohólicas. Como sabemos, un restaurante o un bar o un copetín puede vender ese tipo de productos y al ponernos en su factura consumición, yo puedo entender que dentro de esa consumición también pudo haber comprado bebidas alcohólicas. Como sabemos, ese punto está totalmente prohibido, entonces allí ya prácticamente nosotros ya descartamos ya esa factura. Entonces, si mi proveedor me emite una factura con ese concepto, por ejemplo, consumición, yo tengo que solicitar que me remita una nota de remisión justamente en donde tenga que detallar claramente cuáles son los productos que compró el candidato. De la misma forma, si tiene, por ejemplo, otros conceptos genéricos como mercaderías varias, artículos varios, por ejemplo, productos de limpieza, y donde no detalla claramente la cantidad y el precio unitario de lo que compró, entonces en ese caso es muy necesario que nos emitan una nota de remisión en donde se detalle claramente cada uno de los ítems. Entonces, para esos casos es que se le solicita ese tipo de informe. Para caso de servicios, se le solicita un informe de prestación de servicio y en el caso de los bienes, se le solicita un informe de remisión que nos emita el proveedor. Supongamos que una sola factura también está incluida la bebida alcohólica, una gaseosa, un carrito basado. Eso que toda la factura es anulado. Así mismo, ya queda invalidada el comprobante. Por eso nosotros en las capacitaciones siempre le indicamos a los candidatos que si eventualmente se va para realizar las compras, ya sea para artículos de uso personal, como así también para productos que va a utilizar para su campaña electoral, entonces es muy importante que realicen las facturaciones por separado, justamente para evitar ese inconveniente, ¿verdad? Para que luego en su rendición de cuentas esa factura no sea rechazada. Por ejemplo, cuando nosotros observamos ese tipo de factura y detectamos que hay que se realizó la compra de un producto que no puede ser considerado como gasto electoral, y ahí directamente ya queda invalidada la factura. ¿Y por qué no se discriminan los facturas? Porque así tiene que ser. Porque hay mucho trabajo para nosotros y para ustedes. Y realmente se tiene que discriminar, entiendo lo que está hablando. Hoy hago mi cena de recaudación de ingresos para mi campaña en Dogabuso. Sí. Y Dogabuso me va a cobrar 110.000 guaraníes más un combo de asado, todo eso, y va a decir que es cerveza. La empresa no me va a hacer esa discriminación así. Por dar un ejemplo. ¿Por qué se tiene que anular toda la factura y no solamente el ítem que está prohibido? Porque en este caso, cuando realiza el registro del comprobante en el SINAFIP, el candidato generalmente, por ejemplo, si tiene una factura de consumición de 300.000 guaraníes, por dar un ejemplo, hace el registro en el SINAFIP por los 300.000 guaraníes. Y por eso es muy importante que se detalle cuáles son los productos adquiridos. Entonces, si, por ejemplo, de esos 300.000 guaraníes, 100.000 guaraníes está destinada a la compra de bebidas alcohólicas, entonces de esos 200.000 le tiene que descontar eso y solamente registra por el valor de lo que estaba destinado para su periodo de campaña. No sé si estoy... Pero usted dijo que la factura se invalida. Sí, pero... No digo que se discrimina la parte que no corresponde. No, y eso sería lo ideal, ¿verdad? Poder realizar el proceso de esa forma, pero ahí ya estamos entrando ya en un problema porque para que puedan... Es importante aclarar porque la teoría a la práctica, al escenario de la dinámica de una campaña electoral, también tiene que ser bien claro la regla correcta. Yo pensé que se discriminaba así como dice y el tema consumidor, pero el tema de consumición también. O sea, claro, yo me voy a un restaurante, voy a consumir alimentos. Es cierto que puede decir, pero eso es como que va en contra de los candidatos y de las negociaciones políticas. Tiene que ir ser más
imposible a los candidatos. Porque esto lo que hace es poner trabas a las personas que hacen que sí se quieren candidatar. Y hay una realidad. Votos para captar votos. Tienes que tener momentos de alegría, momentos de color, momentos de reunión. Uno hace campaña a través de una parrilla. Entonces, tiene que ser un poquito más dinámico. Pero con la sugerencia, no, yo sé que entiendo lo que dice pero es importante poner también en el escenario de nosotros lo que vamos el día a día en esta situación. Sobre el punto de las restricciones genéricas, estamos atados nosotros por la resolución de la SED, en donde establece cuáles son las formalidades que deben reunir los documentos legales para su validez. Y ellos hablan de la descripción íntegra de lo que se consume o lo que se compra, o el servicio o el consumo que se llega. Tiene que existir una descripción en cantidad, precio unitario, ¿verdad? Y total, más la liquidez efectiva. Inclusive, alguna vez cuando va la factura cuadrada, están los cuadraditos donde te dice contados, si eso no está marcado, es una observación más que tenemos que hacer a ese documento. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir también con esa reglamentación de la subsecretaría, que es la madre y los contadores van a dar la es la madre de nuestra Biblia. Porque nosotros en el correo electoral no manejamos facturas, pero lo que es financiamiento político tenemos que regirlo por la formalidad que la SED establece a través de esos ingresos. Hay una forma de que se haga un trabajo conjunto con la SED y la justicia electoral de marcar ciertos puntos de establecer qué problemática, porque cada día vamos a tener problemas de como es la dinámica, más allá de un sistema electoral en que cada candidato será todo tribunal, el servicio personal, el servicio del personal, ¿verdad? Entonces, el candidato, voy a poner que sea, es momentáneo para la contratación de personas que trabajarán a una relación política que ya tiene los resultados de la ¿cómo vamos a esa situación dentro del engranaje que tengo que hacer como candidato, como partido? Por lo que te dije, la ley de 65 de la última ley se olvidó que estamos trabajando con listas desbloqueadas. Entonces tenemos que ajustar para que justamente dejemos de tener esas lagunas legales que tenemos a la fecha. Con respecto a la SED, venimos trabajando con ellos, pero desde hace rato. Queremos lograr cosas que hasta ahora no podemos lograr porque eso depende de una modificación de ley. La primera de ellas es, creo yo, una de las más importantes, si logramos ya va a ser un gran éxito, es que las organizaciones políticas, sobre todo las internas, movimientos internos, no estén obligados a repetir las declaraciones de ingresos de un candidato para que se otorguen un identificador tributario o RUT, como se le llama. No hay necesidad. Con el simple reconocimiento por parte del Tribunal Electoral Partidario, con eso la SED tiene que habilitar, tiene que entregar el identificador tributario. Hoy la ley exige que se lleve, tener 8.000 candidatos, tiene que llevar las declaraciones de las 8.000 personas. Hablamos con la SED, no. Nosotros no queremos conocer lo que vamos a hacer con él. Pero la ley exige y hay que hacerlo. Hay una casilla, unos dos que te piden, otros que no te piden, entonces es un caos. Por eso tenemos que mejorar la ley. Otra, servicios adquiridos, de otros profesionales. Un abogado se comprende que es necesario para un trabajo político, un ingeniero de informática, un ingeniero de marketing corresponde, pero un profesional que muchas veces se necesita un médico, un psicólogo, ellos están dentro de ese rubro también del servicio prestado. ¿Sabes por qué pasa? ¿Por qué esta incidencia? Porque se hace un análisis, una evaluación de la correspondencia. ¿Qué es la correspondencia? Tu membrete, donde dice que vos sos abogado, ¿verdad? Te da posibilidad de que vos puedas facturar por tu servicio profesional. Pero si tu membrete es abogado, vos no puedes decir que hiciste servicio de taxi.
ese es otro rubro. Entonces vos tenés que ampliar tu rubro o, de lo contrario, no facturar por esto. ¿Por qué? Porque tu rama general, o sea, tu rubro de acción es la abogacía. Por lo que puedes prestar servicio profesional de abogado en la descripción. Por eso es que la SED pide de que bien descrito para hacer la correspondencia entre el servicio que está prestando y el rubro habilitado por la SED. Porque uno tiene que ampliar, uno puede tener 1, 2, 3 hasta innumerables cantidades de rubros, puede tener, pero tiene que estar habilitado por la SED. Por eso no se permite las generalidades o las descripciones genéricas. Pero al poner servicios profesionales, automáticamente es por el servicio que uno está prestando. Claro. Servicios profesionales de abogado y no soy yo abogado. No, está bien. Al decir servicios profesionales, sí. No, y ahí lo que quiero con la doctora aclarar es porque nosotros trabajamos en esa área. Sí. Yo generalmente pongo servicios profesionales de asesoramiento electoral. Está bien. En mi caso de abogado. Sí. Pero como dice el doctor, ¿qué pasa en médico? Y tiene razón, porque nosotros como médicos del PC, cómo él redacta el servicio profesional como médico electoral. No, como médico. Un médico en campaña electoral, algo así tiene que ser. Nosotros en este caso siempre hace referencia a lo que dijo la doctora, perdón, señalar que la doctora dice, servicios profesionales. No, es que no entra, Sí, sino que decía, se solicita. siendo en vez de su boleta profesional, ya corresponde. Claro, pero dijo la doctora que tiene que ser bien, que se esté discriminado. Especificado. Sí. En el caso de nosotros los abogados, yo puedo poner servicios profesionales, asesoramiento electoral, está correcto. o de lo contrario, honorarios profesionales como se puede generar. O honorarios profesionales. Pero en el caso como dijiste, doctor, pasa con el médico. Yo soy docente trabajando. En el caso de un médico, si tengo que porque seguramente te va a explicar después que nosotros hacemos dos informes. Ahora, cuando vuelva a Contraloría los documentos, vamos a verificar todas esas observaciones que encontremos se va a trasladar a un informe preliminar. Ese informe preliminar nos va a decir tal factura tiene tal inconsistencia que falta en cometer. Y le vamos a dar un tiempo prudencial a la administradora de campaña para que pueda hacer su descargo. Entonces, en ese descargo, él nos puede explicarlo al médico que el médico tuvo una campaña, que estuvo trabajando en el PC y esta es la factura. Mientras que la factura del médico no diga de que él fue el peluquero de la cantidad. Entonces, con eso se levanta la observación y se salva. ¿En qué ley tenemos nosotros entonces para hacer específico? ¿Cuáles son los ítems que sí entran dentro de la facturación y cuáles son los ítems que no, que es resolución? ¿Ítems? Y sí, porque lo veía crónica, no, ¿entre dónde dice eso? ¿En qué ley tenemos? Y justamente eso es el cuadrito que le estaba mostrando. Y son todos estos que están ahí los casos. No, pero por ejemplo, que un candidato nos diga, pero ¿dónde dice que yo no puedo? Porque la suma importante es que el alcohol no se va a meter ahora en una facturación. O sea, por eso nosotros obviamente vamos a detallar cuando toque la candidatura como candidato, ¿dónde yo me iría a sustentar? ¿En qué ley dice que no se puede aplicar eso? No se puede. La bebida alcohólica, ahora que estamos dentro de normas de derecho público, derecho administrativo, y lo que no está permitido está prohibido. Claro, que es 236 sería no responde. No, lo que viene hablando sobre es que 17 ítems que tenemos ya. Sí. Por ejemplo, publicidad y propaganda. Si queremos saber qué ítem tengo que colocar en publicidad y propaganda. ¿Qué ítem entra dentro de la remuneración del personal? ¿Entra servicios profesionales? No entra. Justamente. ¿Dónde podemos ver esa lista? Entonces, sí, entiendo. Nosotros justamente preparamos una reglamentación, que es la 33, y aparte tenemos los manuales. Ya tenés para revisar. Sí, porque dentro de la capacitación usted ya está presentando los clientes que corresponden. No, eso vamos a decirle nomás. La bebida alcohólica está prohibido facturar, yo eso no se puede presentar, pero no se va a tomar dentro de la justicia electoral. ¿Y dónde dice? La vez pasada me presentaron una factura que decía maderas terciadas.
¿Qué es lo primero que piensa que se me ocurrió? Hicieron de esa manera terciada. Lo primero que se me ocurrió que se hizo con esa madera terciada es que se hicieron las casitas, ¿verdad? Para el bañado y cosas así. Entonces yo dije, bueno, de primera vamos a rechazar. Había sido, ¿verdad? Después enviamos el informe preliminar y nos dijeron de que el equipo político hacía las columneras. O sea que la madera terciada la cortaban, pegaban el ladrillo para la propaganda electoral. Entonces, con esa explicación pudimos salvar esa factura. Pero, como le digo, lo primero que me vino a la cabeza es de que se estaban haciendo construcciones o casitas para ayudar a la gente por. Y eso no está mal. Porque no van a ver en ningún lugar de eso, el tema de lo relativo a madera para construir, o cemento, o forma, o el famoso ataúd para que falleció, o el medicamento, o el correlí, que justo se enfermó o se le enfermó una semana antes. Porque eso es muchísimo más, y no vamos a decir que no existe y que no se le pida también. Claro que se le pide, pero esos gastos no están previstos. Podemos ampliar, pero lo que busca la ley, entiendo yo, es que el candidato gane votos o adhesión del electorado a través de sus propuestas, a través de su perfil, a través de su imagen, de su testimonio de vida, y no por prevenir. Entiendo yo que ese es el espíritu de la ley, por eso es tan restrictivo. Pero estamos trabajando para mejorar, ampliar y también para transparentar. Porque una ley muy restrictiva lo que hace es que la gente no lo declara. Realiza el gasto, pero no declara. Y como dijimos en la primera clase, como del Paraguay, no se paga por gastos rendidos, sino que por votos obtenidos. Entonces, si hay una factura que me va a complicar, la guardo y no la declaro. Este es el manualcillo que les dije. La verdad. Justamente allí dentro del manual podrán visualizar hay un cuadro en donde se especifica claramente cuáles son los tipos de gastos que contemplan estos grupos. Bueno, y aquí justamente vamos a comenzar a hablar sobre las formalidades exigidas para la validez de los documentos de respaldo de los gastos, que como había mencionado el doctor Cristian, todo esto está establecido justamente en nuestras normas tributarias y nosotros nos regimos directamente a esas normas. Entonces, por eso que nosotros nos basamos en estos tipos de controles. El primer punto es que la factura necesariamente debe consignar el nombre ya sea del candidato o de la organización política, para que nosotros podamos validar el comprobante de respaldo. En el caso de los candidatos, por ejemplo, si ellos en su declaración jurada informaron que cuentan con recursos disponibles para solventar sus gastos de campaña, entonces en ese caso sí podrán presentar comprobantes de gastos a su nombre. Y en el caso de las organizaciones políticas, entonces de la misma forma ellos tienen que presentar los comprobantes con los datos correctos de la organización política. También deben consignar el número de RUC para el caso de las organizaciones políticas y en el caso de los candidatos que no sean contribuyentes, entonces directamente deben consignar su número de cédula para que nosotros podamos validar este comprobante de respaldo. En cuanto a la fecha de emisión, este punto es muy importante porque el comprobante que se ha presentado en la rendición de cuentas y para que pueda ser validado, debe tener como fecha el periodo que comprende el periodo electoral, perdón, por la redundancia. Por ejemplo, si el periodo de campaña comprende desde el 31 de enero al 30 de abril, que fue el periodo justamente de estas elecciones nacionales que tuvimos, entonces el comprobante de respaldo debe contemplar una fecha de emisión que se encuentre dentro de este periodo.
Es decir, todos los comprobantes que sean desde el 31 de enero hasta el 30 de abril podrán ser validadas como parte de la rendición de cuentas. De lo contrario, no podrán ser válidas. Es decir, si tengo facturas, por ejemplo, el 28 de enero, que es una fecha que no comprende el periodo electoral, entonces allí ya directamente será rechazado. ¿Se entiende eso? Sí, consulta al punto. Yo soy profesional. La factura que yo tengo durante ese periodo electoral, el candidato, ¿verdad? ¿Cómo justifico ante usted y ante la una copia de la factura que esta me sirve para mí en relación del IVA? ¿Cómo se pasa? Nosotros tenemos acceso a la SED y podemos verificar su. En cuanto al No para es necesario presentar presentar con la copia autenticada ya es validada para nosotros. Sí. Sí. Sí, claro. No, claro. Se entiende perfectamente. De hecho, que una copia Autenticada. tiene que ser autenticada, sí o sí. bueno, de hecho, Si no, te vamos a observar. sí. Y ustedes lo autentican. Imagínate el costo que tiene el candidato tal y tengo que pagar el privado para hacer 1000 facturas por datos, no un número, ¿verdad? Yo no puedo autenticar. De hecho, que para los candidatos la presentación de la rendición de cuentas solo se realiza a través del sistema. Entonces, yo como candidato, cuando hago mi rendición de cuentas, presento en el SINAFIP y adjunto la fotografía directamente de mi factura, o en formato PDF o cualquier formato que pueda ser visualizado. Pero para el caso de las organizaciones políticas que sí están obligadas a presentar su rendición de cuentas en formato físico, allí sí tienen que adjuntar los comprobantes, ya sean las originales o las copias autenticadas. La última, nuestra declaración de los candidatos, necesitamos una copia de Le pueden pegar porque eso es directamente del administrador de campaña del movimiento digital. La obligación de presentar original no corre para el candidato, para la persona física. Puede cumplir. Lo que debe hacer es escanear o crear una copia y levantar el sistema. La presentación en físico se realiza, la obligación tiene las organizaciones políticas. Pero también un punto importante en cuanto a eso es que, por ejemplo, en el caso de que la fotografía adjuntada en el sistema no sea lo suficientemente visualizada, o sea, que no se pueda visualizar, por ejemplo, los datos, ya sea el nombre del candidato, o número de RUT, o todos los demás detalles que necesitamos de la factura, en ese caso, a través de la organización política, sí solicitamos la presentación en físico del comprobante de respaldo. Que, como le dije, puedo ser ya sea el comprobante original o la copia autenticada, justamente para que nosotros podamos validar ese comprobante de respaldo. Solamente en esos casos sí podrá ser solicitado al candidato que presente el comprobante en físico. Pero, como le digo, si lo que presenta su rendición de cuentas a través del SINAFIP se puede visualizar claramente, entonces no es necesario que presenten en físico. Eso tenemos que ver, porque ahora con la tecnología de la SED que están incorporando los códigos QR, si es que podemos validar una copia a través del código QR, ya no hay. Sí, eso en realidad, sí. Ahora, hoy en día Para la que todos puedan práctica. tener el código QR. Sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Para que sea también el control más, de la forma más eficaz. Bueno, continuando con las formalidades exigidas para los comprobantes de respaldo, aquí un punto que también hace rato había mencionado el doctor Cristian en cuanto a la condición de venta. Todos los comprobantes de respaldo deben consignar si la compra del bien o del servicio o la adquisición del servicio fue al contado o a crédito. Eso directamente, si por ejemplo la factura fue confeccionada de forma manual, se tiene que tildar allí en donde dice o contado o crédito. Es muy importante ese punto aclarar. Porque justamente si tenemos comprobantes de gastos que hayan sido pagados o que van a ser pagados a crédito, entonces allí nosotros entramos otra vez en otro tipo de control, porque
Porque si estamos teniendo una factura a crédito, tienen que saber que todos los comprobantes a crédito, el pago se realizan posteriormente y para lo cual nos emite nuestro proveedor un recibo de dinero en donde se detalla el pago realizado por esa factura a crédito. Y por ejemplo, si esa factura a crédito no fue pagada dentro del periodo electoral, nosotros tenemos que constatar si es que realmente el pago pudo, o sea, debe realizarse dentro de los 30 días posteriores al día de las elecciones. No sé si me estoy entendiendo o estoy diciendo ya de una forma muy rara. Aquí justamente me especifica. Si la condición de venta es crédito y su pago debe ser realizado con posterioridad al día de las elecciones, deberán contar necesariamente con el recibo de dinero emitido por el proveedor. Y tendrán que ser cancelados dentro de un plazo no mayor a 30 días siguientes al día de las elecciones. En ese caso no. Porque como sabemos, el plazo de presentación de rendición de cuentas es dentro de los 60 días posterior al día de las elecciones. Entonces, prácticamente el candidato no tiene una excusa para decir que no pudo haber pagado dentro de los 30 días posteriores. ¿Por qué? Porque él después recién va a presentar su rendición de cuentas. Es decir, él va a poder contar con ese recibo de dinero antes de presentar su rendición de cuentas. Por eso también se da un plazo de 30 días para poder presentar el recibo de cancelación. Porque, vuelvo a mencionar, toda factura a crédito debe contar con un recibo de cancelación. Esa es justamente una norma que nos exige la SEC. Entonces, vuelvo a recalcar, todos los comprobantes deben especificar si la compra fue al contado o a crédito. De lo contrario, si no nos especifica, nosotros allí lastimosamente ya tendremos que rechazar ese comprobante por no poder verificar si realmente el pago fue realizado o no dentro de ese periodo de campaña, que es el punto más importante que nosotros controlamos. Aquí volvemos justamente al mismo punto de detallar la cantidad, el precio unitario, el total por ítem, con la suma total de todos los artículos, en el caso de que sean varios. También debe consignar el monto en letras, es decir, el monto total, que se puede visualizar al finalizar el comprobante de respaldo, donde dice luego total a pagar en letras, y allí se tiene que especificar el monto total, que por supuesto debe coincidir con el importe total de mi factura. Parece algo que suena como ilógico, pero sí hay casos de facturas en donde, por ejemplo, el monto total es de 500.000 guaraníes, es decir, nosotros realizamos el cálculo del precio con la cantidad y nos da la suma de 500.000 guaraníes, pero después en su monto total en letras nos pone otro monto. Por ejemplo, nos ponen 1.500.000 guaraníes y ahí ya nosotros ya verificamos que hay una inconsistencia. Entonces, por eso es muy importante verificar esto al momento de recibir la factura de nuestro proveedor, que consiga claramente todos los datos, tanto el precio unitario, la cantidad, el monto total y el monto en letras. De la misma forma, la liquidación de IVA, es decir, el comprobante tiene que estar claramente discriminado de acuerdo a la compra realizada, que puede ser al 5 o al 10%. O eventualmente también puede ser exenta, en el caso, por ejemplo, de los combustibles, que como sabemos, ellos facturan en exentas, como así también los servicios eventuales, por ejemplo, de un docente que también facturan en exentas, entonces para esos casos sí podrán ser validados. Siempre y cuando en la factura se detalle. Así que es muy importante también verificar ese punto al momento de recibir la factura del proveedor. Y lo más importante, ¿verdad? Que se tiene que realizar correctamente el cálculo. Porque si nosotros verificamos que el importe de la liquidación no coincide con el monto que realmente debe ser, por ejemplo, si tengo una factura de 110.000 guaraníes, yo sé que si es al 10%, yo sé que 10.000 guaraníes debe ser el monto de la liquidación de mi IVA. Pero si de por ahí en mi factura ellos me ponen que la liquidación fue al 10%, lo correspondiente es 10.000 guaraníes, pero sin embargo me ponen solo 5.000,
entonces allí ya queda totalmente invalidada la factura. Entonces todos esos ítems nosotros también controlamos. ¿Sí? Hay empresas que trabajan con retención. En ese caso es necesario también presentar la retención ajuntado a la factura. Sí, porque para el caso de las empresas que son agentes retentores, ellos al momento de emitir la factura, ellos también emiten el comprobante. Entonces, ajuntado a la factura. Sí, en el caso de que son excepcionales, ¿verdad? Pero sí, si se da la situación, es muy importante que también... Hay casos que profesionales no manejan mucho la retención. Sí, sí. A lo burocrático perjudica al candidato. Así es. Sí, porque nosotros tenemos, como le digo, tenemos que verificar si la operación realmente es válida. De esa manera, si es retentor, entonces tiene que emitir también el comprobante de retención. Que hoy en día, por suerte, ya es todo informatizado, ahora directamente llega al correo electrónico. Entonces, prácticamente no hay excusas como para no presentar ese tipo de comprobante. Como decía también, querido doctor, la realidad es diferente. Aquí, centro, Asunción, pero al interior es bastante costoso. Sí. Hay gente que todavía no está manejando el sistema. Sí, de los comprobantes virtuales también. Así mismo. Eso sí, la realidad es totalmente otra, ¿verdad? Nosotros bien tenemos que regirnos por lo que está establecido en nuestras normativas vigentes, pero en la práctica es totalmente otra. Y eso vemos en muchísimas situaciones, justamente especialmente en el interior, en donde no se manejan varios conceptos y allí es donde encontramos varias falencias, ¿verdad? En cuanto a los comprobantes. Especialmente en lo que sería la descripción de lo que se factura, ¿verdad? Donde no se quiere detallar, donde no se especifica la cantidad, el precio unitario. Y lastimosamente eso ya directamente afecta a lo que es ya sea al candidato o a la organización política, al no ser confeccionada esa factura de la manera en que realmente debería ser. Bueno, aquí hablamos nuevamente cuando la descripción del artículo, aquí pueden visualizar cuáles son esas descripciones genéricas. Por ejemplo, artículos varios, consumición, mercaderías varias, materiales diversos, productos varios, copias varias, canasta básica, embutidos varios. Y todo lo que sea genérico, nosotros lastimosamente ya tenemos que rechazar esa factura, pero como le mencionó el doctor Cristian, siempre por esa posibilidad que tienen ellos de presentar un descargo posteriormente en donde especifiquen cuál fue el motivo o cuál fue el problema por el cual no pudieron detallar, en el caso de que no presenten la nota de remisión, donde sí se pueda detallar. Y volvemos al punto del caso de que la factura tenga la descripción, servicios prestados, servicios personales, servicios de asesoramiento, trabajos personalizados u otros servicios, se deberá adjuntar un informe de servicio prestado detallando la actividad realizada. ¿Por qué también es muy importante presentar este informe? Porque podemos visualizar que existen muchas personas que no solamente tienen una actividad, o si son abogados o prestan también otros tipos de servicios, y al ponernos, por ejemplo, servicios personales, nos está detallando a qué tipo de actividad fue lo que realizó. Entonces es por eso que es muy importante que adjunten el informe de prestación de servicios. Y caso contrario, si no presentan al momento de realizar la rendición de cuentas, posteriormente tendrán un tiempo prudencial para poder explicarnos el por qué presentaron ese tipo de factura sin el debido informe de prestación de servicios. Si se presenta una factura de un abogado que dice servicio de asesoramiento, entiende ya que es un servicio legal o electoral. En ese caso sí, si es que el abogado solamente tiene esa actividad. Y si un médico te presenta también se entiende. Claro, pero como vuelvo a recalcar, esto más bien apunta a aquellos casos de aquellas personas que tienen más de una actividad y que utilizan solamente una factura. Y en su membrete se puede visualizar, ¿no? que es abogado, no sé, puede ser electricista, cualquier tipo de actividad. Como sabemos, hoy en día una persona puede realizar varios tipos de actividades. Con eso no hay ninguna prohibición. Pero por eso lo que es muy importante que presenten el informe
para que nosotros podamos determinar si el servicio prestado estaba relacionado o no con la campaña electoral. Entonces sería en esos casos, para aquellas personas que están habilitadas para realizar más de una actividad y que utilizan solamente un tipo de factura. Sí, es recomendable decir que la factura, la potencia del PRIVA, la prestación de servicios. Sí, así Para mismo. no hacer el ya con eso ya cumplimos con el informe del servicio prestado. Así mismo. Lo ideal sería que adjunten el informe, pero si es que no se presenta, entonces igual automáticamente ya puede ser validada, pero vuelvo a recalcar, siempre y cuando la actividad del proveedor solo sea adjunta. Así mismo. Vamos a pedir Sí. a ese margen, la teoría, la práctica. Sí, sí. Bueno, aquí justamente de lo que ya estábamos adelantando, que tiene que coincidir la actividad económica del proveedor con la descripción de la factura. Caso contrario, la factura no será admitida. ¿Qué significa esto? Que si un proveedor, por ejemplo, no está habilitado para comercializar alimentos, un ejemplo, nosotros verificamos a través de la página de la SED cuál es la actividad para la cual está habilitado este proveedor y si verificamos que efectivamente él no tiene esa habilitación para comercializar comestibles, por ejemplo, entonces allí nosotros automáticamente ya rechazamos esa factura. Porque generalmente en el membrete de la factura sí ya menciona cuáles son las actividades que realiza el proveedor. Pero, en el caso contrario, si nosotros a simple vista no podemos visualizar eso, entonces tenemos que verificar a través de la página de la SED y allí podemos obtener el certificado, es decir, del proveedor en este caso, en donde se detalla cuáles son las actividades que están previstas para esa persona. Y de lo contrario, como les digo, si nosotros constatamos que ese proveedor no está habilitado para comercializar comestibles, entonces ya automáticamente nosotros rechazamos la factura. Y sería para todo tipo de ejemplo. Si es que, hace rato también el doctor dio un ejemplo, si es, no sé, si es un abogado y él factura como, ¿qué podría ser? Como servicio de taxi, ahí automáticamente ya sabemos que hay una inconsistencia, o sea, hay una divergencia entre la actividad para la cual está habilitado el proveedor y lo que facturó. Porque como sabemos, por ejemplo, ya sea para el servicio de taxi o para servicio, cualquier otro tipo de servicio, todo está contemplado justamente en las actividades económicas, ya sea principales o secundarias. Entonces, todo eso nosotros controlamos en la Dirección de Financiamiento Político. Recibimos la factura, nos fijamos en el concepto y a la par verificamos si el proveedor está habilitado para poder facturar ese concepto. ¿Sí? ¿Está claro ese punto? Y lo más importante, la factura no debe contener enmiendas, tachaduras, eso es, sabemos claramente, ¿verdad? Porque eso sí, directamente ya rechazamos, es decir, no, ni siquiera se le da esa posibilidad de poder realizar un descargo por la presentación de una factura con enmiendas, porque eso claramente está invalidado, tanto para la SED como también para nosotros. Aquí también otro punto importante es que no se podrá utilizar autofacturas para el caso de servicios personales ocasionales, es decir, si el candidato presta un servicio, ya sea de un contador o de un abogado, necesariamente esa persona tiene que emitir una factura y no podrá utilizar autofactura el candidato. Todos los servicios deben estar grabados por el IVA, exceptuando aquellos casos en que facturan en exentas, por ejemplo, en el caso de los docentes, ya que ellos facturan en exentas justamente. Lo cual significa que el prestador de servicio debe estar propiamente inscrito en el RUC y emitir la factura correspondiente. Es decir, todas las prestaciones de servicios deben ser respaldados con un comprobante válido.
con la liquidación del IVA y con todos los demás datos que ya habíamos mencionado previamente. No son válidos los recibos comunes de dinero, eso bien sabemos, que todos aquellos, por ejemplo, que son contribuyentes saben que los recibos de dinero comunes no pueden ser utilizados como respaldo, y lo mismo ocurre también aquí en la Dirección de Financiamiento Político. Es decir, todas las normas vigentes para la SEP son las que nosotros aplicamos aquí al momento de realizar nuestros controles. En cuanto a los pagos de remuneraciones al personal, todos estos deben estar ajustados a lo dispuesto justamente en nuestra legislación vigente, ya sea aportando al régimen de seguro social, es decir, para el caso de aquellos funcionarios en relación de dependencia ya de una organización política, estos necesariamente deben estar inscritos en el IPS, o en el caso de aquellas personas que prestan servicio de forma independiente, que deben emitir su comprobante propiamente a nombre de la organización política, en el caso de que sea la organización política la que esté prestando servicio de una persona de forma independiente. Pero vuelvo a repetir, si tiene personal en forma ya de dependencia, necesariamente deben ajustarse a las normativas vigentes. ¿Sí? ¿Te quería? Otro punto también que se presta muchas veces a confusión. Aquellos dicen que no serán válidos aquellos gastos que hayan sido pagados con tarjetas de crédito o débito que no pertenezcan al candidato o a la organización política. ¿Por qué hacemos alusión a este punto? Porque muchas veces nosotros recibimos comprobantes, generalmente de las estaciones de servicio, ¿verdad?, en donde se detalla la forma de pago, que pudo haber sido con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc. Y para esos casos nosotros solicitamos que nos adjunten el extracto, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, o como así también el extracto bancario, en donde se detalle que realmente ese gasto fue realizado por el candidato. Si bien, si es algo ya muy profundo, pero sí, nosotros solicitamos eso porque siempre tenemos que verificar si el gasto realmente fue realizado por el candidato. Porque bien, nos pueden presentar facturas cuyos pagos hayan sido realizados con tarjeta de crédito, pero al final el pago lo realizó otra persona, ¿verdad?, que es lo que en la práctica ocurre, pero lastimosamente nosotros realizamos, o sea, prácticamente ya rechazamos ya eso. Sí. Entonces, quiero manifestar una cuestión sobre el tema de financiamiento. Yo me pregunto, estoy preguntando acá, ¿verdad?, si este tema es para control de los gastos que hace el candidato o van a regirse paralelamente a la cuestión del IVA como impuestos. O sea, si vamos a excepcionar, no, esto no, esto no, esto no, esto no, ¿cuándo nosotros vamos a ver si un candidato de dónde verdaderamente provienen sus gastos, siendo que no, este es lo que vamos a recibir, eso es todo? O sea, ¿vamos a ser tipo Hacienda o vamos a ser investigadores? ¿O vamos a usar como respaldo para saber qué es lo que, de dónde viene la fuente de recursos? Porque yo veo de esto y es Hacienda. En realidad es Contraloría, porque nosotros no regimos. ¿Cómo yo voy a obtener más datos siendo que estoy quitando varios elementos que me pueden dar de dónde se origina y por qué? Y hacerle la pregunta, ¿por qué esto? ¿De dónde viene? Porque si vamos a efectuar muchas cosas, muchos gastos, inclusive si usó una tarjeta de crédito o un plano y había sido este fulano investigado y se hace la conexión como un ente contralor o de investigación, se puede obtener varios datos. A eso es lo que yo me veo, porque al fin y al cabo es como que estoy presentando algo para
Hacienda, no para, no sé, yo puedo estar equivocado, me va a decir vos, profe, o mi compañero más que presente, pero si estoy percibiendo nomás de alguna forma, porque al fin y al cabo queremos saber de dónde provienen los recursos de cada cantidad para la campaña. Sí. Sí, sí, y justamente todos estos controles que nosotros realizamos es en base a las exigencias de la Contraloría General de la República, que son los que nos solicitan todos los documentos. Porque a la hora de la verdad, nosotros recibimos los comprobantes tanto de los candidatos como de las organizaciones políticas, pero luego eso nosotros directamente remitimos a la Contraloría y luego ellos nos envían un informe en donde se detallan todas las observaciones que ellos detectan. Y es por eso que en base justamente a todas esas observaciones que ya en periodos electorales anteriores nos han enviado en sus informes, es que nosotros realizamos estos controles. Porque justamente nosotros somos como intermediarios entre las organizaciones políticas y la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque ellos nos remiten el informe con todas las con todas las observaciones detectadas y eso nosotros directamente remitimos a las organizaciones políticas para que luego ellos, en un plazo prudencial, puedan presentar sus descargos pertinentes. Por ejemplo, si ellos, o sea, bueno, primeramente nosotros detectamos tal y tal observaciones y nosotros ya sabemos que esas mismas observaciones son las que luego nos van a remitir desde la Contraloría. Entonces, si no estamos entendiendo. Por ejemplo, todas estas observaciones en cuanto a las facturas son las mismas observaciones que también la Contraloría nos van a realizar después. Es decir, todo está prácticamente concatenado a eso. Por eso es que está bien, son varias las exigencias, pero ¿qué pasa? Son las exigencias conforme a lo que está establecido en las normativas de la Contraloría, que al final son las que ponen las reglas en juego, ¿verdad? Porque en base a eso es que después se realizan los pagos a las organizaciones políticas, etc. Porque en realidad todo depende de eso. En base a los controles, justamente después se determina cuánto realmente van a poder recibir las organizaciones políticas. ¿Cuánto a la contaduría es tachada de esta ley? No se puede decir nada. Está muy bien reglamentado, nada más vivo. Y ya se les dice, pero mira, acá te vas a caer en un error, voy a meter la altura. O acá vas a o sea que la parte de contar excelente. Son esto lo que se acepta y son esto, mira, no te vea porque formalmente no está bien. Sí. Entonces yo te rechazo esta factura. Como contralor, si esa persona para el fin y al cabo financiamiento político de saber va encuadrar los números, está perfecto, acá encuadramos los números, es lo que sirve. Sí. Pero ahora sí, vamos a averiguar el origen. Sí, y para eso justamente, bueno, nosotros, así bien como usted lo dice, nosotros nos encargamos de verificar, de controlar la correspondencia de los gastos conforme a las normativas. Ahora bien, en cuanto al origen de estos ingresos, realmente, porque de allí justamente proviene el respaldo, ¿verdad? Es decir, si el candidato no tiene suficiente dinero para respaldar su campaña, por supuesto que no va a poder presentar comprobantes de gastos. Es decir, si mi candidato, o sea, si yo, por ejemplo, como candidato inicialmente declaré que tengo 10 millones de guaraníes en efectivo para solventar mis gastos de campaña, significa que cuando presente mi rendición de cuentas, solo podré presentar factura de gastos por 10 millones de guaraníes. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, en cuanto al origen de ese ingreso, para eso justamente está la Dirección de Fiscalización y Financiamiento Político. De datos en cuanto a la trazabilidad, al origen de los ingresos. Tengo entendido que también van a tener luego un módulo con ellos en el cual podrán debatir justamente sobre ese punto, porque eso ya compete directamente a esa dirección. Lo que es la Dirección de Financiamiento Político, vuelvo a recalcar, nosotros nos encargamos de controlar los gastos realizados en cuanto al comprobante de respaldo,
en cuanto a la relación que tiene el gasto realizado con la campaña electoral y nos regimos por los controles que realiza también la Contraloría General de la República, que es el ente que se encarga, como sabemos, de controlar todos los gastos que se realizan. ¿Y por qué realizan esto? Porque de eso depende el importe que realmente va a recibir la organización política en concepto de subsidio electoral. Es decir, si ellos tienen derecho a cobrar cierta suma, no significa que de esa forma íntegra van a recibir, sino que eso está también sujeta a las observaciones que eventualmente se pueda detectar en los comprobantes de respaldo. Sí. Doctora, última pregunta. Sí. Pasar adelante que vamos a ver. Punto que funcionar la tarjeta de crédito inicial del candidato. ¿Esa es una exigencia de ustedes, acá más, o es de la Contraloría? Porque eso es una exigencia ni de la SED. Sí, son exigencias aquí de la dirección, justamente para poder verificar si el gasto fue realizado por el candidato, y allí nosotros remitimos ya el informe a la dirección de fiscalización, que se encarga ya de verificar de forma más. Pero si la factura está en nombre del candidato, del recurso del candidato, es un gasto realizado por el candidato, como que se haya pagado una factura momentánea que se usa la tarjeta de crédito. Mi hermano puede cargar combustible y cargar como yo te pago, no hay problema. Pagó con su tarjeta de crédito y toda su nombre. Pagó con su tarjeta de crédito y me quitó el producto. Eso no es válido para ustedes. Y en ese caso no, ¿por qué? Porque el dinero no es del candidato. ¿Entienden? Pero la factura sale en nombre del candidato. Sí, pero el dinero que se utilizó para pagar ese combustible no es del candidato. Entonces ahí ya hay una inconsistencia. Porque te van a dar los billetes de combustible. Sí, y para eso justamente también se adjunta una planilla de combustible, que es algo que desde estas elecciones pasadas nada más que se le solicita al candidato, donde se detalla todos los datos referentes a ese gasto. Ustedes no tienen en su candidato. No, en serio te digo, realmente, yo estoy a ser sincero. Esta ley es para que nosotros vamos a mentir todo. Maquillar. Maquillar, porque eso es para lo que hacemos. Yo fui candidato, nada de esto no pudo hacer, imposible. Mi señora, o sea, yo tengo mi señora tiene una excepción de mi tarjeta, ella no puede pagar el combustible porque tiene que salir de mi tarjeta. Sí. Entonces, no tiene el espíritu de la norma, no pudo. Sí, demasiado trabas y le traban a los candidatos. Hay mucha gente que de buena voluntad que quieren candidatarse en tal vez sean excelentes políticos, pero esto le hace correr porque nosotros no estamos preparados. De trabas, porque eso es lo que sí. Yo declaré cero gasto, un candidato de nuevo. O sea, un valor documental, un formalismo que pusimos, un trabajo necesario para hacer el trabajo necesario para nosotros. Si la acción ahora contra la gente tiene otro mecanismo de determinar la trazabilidad de cualquier persona. Pero ese es un último punto, esa es una exigencia de ustedes. Ustedes son los que pueden hacer lo que están comiendo, esa exigencia. Sí, porque justamente, como les digo, nosotros tenemos que determinar si el gasto efectivamente fue realizado por el candidato, porque de eso justamente se trata. Pongo la factura, sí. A mi nombre, y salió la tarjeta de mi señora. Yo o de cualquiera de los compañeros que ocasionalmente estaba haciendo un trabajo para mí, le digo, cargar 100.000, yo te devuelvo con la factura, la contrafactura, no es ya una declaración, no es ya un gasto mío. Y en este caso, bueno, si solicitamos. Porque supongamos, él deja de sacar su factura a su nombre para sí. poner a mi nombre. Estoy gastando.
En ese caso se entiende, en la práctica se entiende perfectamente, pero cuando tratamos del control, ahí ya es otra cosa. Pero como le digo, imagínense que usted en su declaración jurada inicial declaró 0 guaraníes, que no tenía dinero para respaldar sus gastos de campaña, y luego en su rendición de cuentas nos quiere presentar facturas de combustible de 200.000 guaraníes que fue pagado con tarjeta de crédito. Pero como si, perdón, con tarjeta de débito, pero como si usted inicialmente declaró que no tenía recursos disponibles, luego no va a querer presentar No su hablando declaración. de recursos disponibles, estoy hablando de la persona que declara y que entra en una campaña electoral y tiene eso. Sí. ¿Sí? Equipo político, claro, necesita trasladarse, cada uno se traslada, le da un servicio, le faltó cargar nomás, yo te devuelvo acá con tu factura, pago uso tarjeta, uso el RUT del partido, del candidato, esta declaración no me sirve. Por eso, ese es un tipo de... Lo que habría que dividir los requerimientos para subsidio, fundamentalmente es una cosa, porque ahí lo que yo veo que se hace es para el pago posterior, sí. es una cosa. Pero para la investigación, ¿de dónde yo puedo obtener informes de los recursos? La verdad que yo entiendo que su posición es la de contable. Así es. O sea, acá nosotros estamos centrados en la parte contable. Ahora, con digitalización, vamos a ver la parte investigativa. Sí, así Vamos como. a poder explicarlo un poquito más. Porque en realidad estamos como intermediarios, como decía, por cuestión de que no corresponde a la función que hoy estamos debatiendo. Creo que podemos continuar, profe. Creo que podemos continuar. Bueno, no sé si hay algo más que se quiera aclarar respecto a estos puntos. Así pasamos. Adelante, profe. No sé qué tal estamos de tiempo, yo no estoy mirando mi hora. Hasta las 5 horas. Vamos a adelantar un poquito. Bueno, quisiera adelantar, pero este punto también es muy importante en cuanto al límite de gastos electorales. Eso sí está establecido en la ley, justamente en el artículo 5 nos dice que el límite máximo de gastos electorales que podrá efectuar cada partido, movimiento o alianza para campañas electorales nacionales será el equivalente al 10% del jornal mínimo por cada elector habilitado en la circunscripción electoral por la que se postula un candidato o una pluralidad de candidatos. Es decir, se calcula en base a la cantidad de electores habilitados. El 10% del jornal mínimo por cada elector habilitado en esa circunscripción. Entonces, de allí nosotros podemos determinar cuánto es el límite de gastos, pero para organizaciones políticas, solamente para ellos se aplica esta normativa. Y cuando se trata de elecciones internas, el límite máximo de gastos es el equivalente al 5% del jornal mínimo por cada elector habilitado en esa circunscripción, de la misma forma. Hay una diferencia porcentual, pero todo está relacionado con la cantidad de electores habilitados. Sí. Sobre el artículo anterior, caso de un partido presente solo candidatura al Senado, entonces se va a tener cálculo del 5% por la cantidad de electorales que estaba a nivel nacional. El padrón electoral, así mismo. Y si el mismo partido presenta también candidaturas para diputados Alto Paraná o el central, solo el central. Entonces, además se tiene en cuenta un cálculo de la cantidad de electores habilitados en central por ese 5%. Eso se suma. Sí, estoy entendiendo. En ese caso sería de acuerdo a la candidatura, ¿verdad? Si hay una candidatura nacional, se tiene en cuenta lo que es el padrón electoral nacional.
para el tipo de candidatura, lo que sería departamental, se tiene en cuenta solamente de lo que es esa candidatura. Pero si la organización política, como las grandes, por ejemplo, que presenta candidaturas a nivel nacional, como hace también departamental, entonces se realiza el cálculo por separado, porque si no va a ser el límite, va a ser muy ínfimo, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de gastos que realizan a nivel país. Por separado, por separado. Máximo, la suma de todo eso son el monto máximo de gasto que puede tener ese partido. Así. Bueno, el 10% para elecciones nacionales y el 5% para elecciones internas. Si se viola esto que está establecido en la ley, existen también varias sanciones que están relacionadas con los siguientes ítems. Cuando se trata de elecciones nacionales, la organización política estará sancionada con la pérdida del derecho a recibir aportes ordinarios anuales de fuente pública por un plazo de 3 a 5 años, y de subsidios electorales para periodos nacionales que sean hasta 3. También se les impone una multa que es lo equivalente al doble de la cantidad excedida, que es lo que se realiza justamente el cálculo previamente. Y esto también podrá ser aplicada en las elecciones internas. En ese caso, se le impone una multa equivalente al doble de la cantidad excedida para el candidato o la pluralidad de candidatos. Es decir, el monto de la multa está relacionado con el monto que excede en cuanto a los gastos. Bueno, aquí de forma general nada más vamos a hablar sobre lo que es el aporte estatal en función al corto tiempo que tenemos, así que para la próxima clase sí vamos a poder profundizar un poquito más en qué consiste el aporte estatal. Pero para poder tener ya una idea, les comento que el aporte estatal es una erogación anual por parte del Estado, cuyos beneficiarios son aquellas organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso. Ahora, ¿cómo se determina si una organización política tiene o no representación válida en el Congreso? De acuerdo a la cantidad de votos obtenidos. Los beneficiarios del aporte estatal pueden ser tanto los partidos políticos, las alianzas, como también las concertaciones. Aquí podemos ver de forma detallada cómo se realiza el cálculo de la cantidad de votos obtenidos. Para que una organización política sea beneficiaria del aporte, necesariamente tuvo que haber alcanzado un total de votos equivalente al 2% de la cantidad de electores habilitados en el RCP. Por ejemplo, en el año 2018 teníamos un total de 4.241.507 electores habilitados a nivel nacional. El 2% de esta suma alcanza 84.830. Es decir, si una organización política alcanzó esta suma mínima de electores, entonces directamente ya pudo ser beneficiaria del aporte estatal. Y en cuanto al importe que esa organización política va a recibir en concepto de aporte, se realiza teniendo en cuenta el jornal mínimo vigente a la fecha de la celebración de las elecciones. Por ejemplo, si en el año 2018 el jornal mínimo vigente fue de 13.000 guaraníes, entonces todos los cálculos posteriores se realizarán en base a ese monto, es decir, no va a variar. Siempre se tendrá en cuenta esos 13.000 guaraníes para realizar el cálculo del aporte estatal. Y hay una variación entre el 5 y el 15%, es decir, la ley establece que entre el 5 y el 15% del jornal mínimo se podrá destinar para el aporte estatal. ¿Por qué esta variación? Porque esto depende otra vez de la disponibilidad del Ministerio de Hacienda. Entonces es por eso que existe una variación entre el 5 y el 15%. Pero lo que no varía es el monto del jornal mínimo, porque se utiliza el monto de
que estaba vigente a la fecha de la celebración de las elecciones. Ese monto del jornal mínimo se multiplica por la cantidad de votos obtenidos y de allí entonces se puede determinar cuánto es el monto total que la organización política tiene derecho a percibir. Pero vuelvo a recalcar que eso no significa que van a recibir de forma íntegra esa suma, porque está sujeto a los controles que realizamos nosotros previamente. Sí. Por ejemplo, un partido que con cierta cantidad de votos para diputados en las últimas elecciones y para senadores. Sí. Por ejemplo, para diputados. A nivel nacional, todas sus listas presentadas para senadores y luego de elegir 80.000. Sí. La suma de eso es 180.000 votos para el Congreso. Sí. Efectivamente, obtuvo los votos. Sí. Entonces, esa suma es la que se tiene en cuenta para decir si tiene o no derecho. Así mismo. Suma de diputados. Así es. Puede ocurrir que algún partido obtenga escaños en el Congreso, pero no llegue al 2% de votos del padrón para el Congreso. Sobre todo el caso de partidos medio de una alianza. Sí, puede. Porque en realidad el partido va a reclamar la alianza. En un caso particular, el senador Rafael Piso. Sí. Él es el partido Encuentro Nacional. Y él está en un solo calle dentro de su partido, estaba hecho una alianza. Sí. El PP no puede reclamar, pero sí la alianza puede reclamar. En ese caso, sí, la alianza. De hecho, que la alianza luego es la que reclama, sí. No es lo mismo que el partido. Es la alianza. Ahora después, ellos sí, de forma particular, vamos a decir, sí se encargan de realizar las distribuciones correspondientes conforme a lo que establece la constitución de esa alianza. Porque eso justamente en su estatuto, ellos establecen claramente qué forma será distribuida en el caso de que reciban aporte o subsidio. En el momento de establecerse. Así es. En el estatuto tiene que estar establecido la distribución de... Sí, así. De igual manera, puede llegar al 2% de diputados, por ejemplo, no tenían que implementar. Lo mismo cobra. Claro, porque es una cantidad de votos, no es una cantidad de canes. Bueno, aquí en forma general nada más vamos a hablar por el tiempo que tenemos. En cuanto al destino del aporte estatal, esto sí está esclarecido justamente en la ley de cuáles son o sea, a qué puede destinar las organizaciones políticas lo que reciben en concepto de aporte estatal, que puede ser para gastos de formación de ciudadanos, para capacitación de simpatizantes y afiliados, también para gastos relacionados a investigaciones que puedan realizar, como así también a todo lo que conlleve el funcionamiento ordinario de la organización política. Porque al fin y al cabo de eso trata el aporte estatal, a que se pueda, para que la organización política pueda solventar todos los gastos que conlleve como organización dentro del periodo de los 5 años en que va a recibir el aporte estatal. Y aquí un punto importante es que la ley establece que el importe que reciben en concepto de aporte obligatoriamente tienen que destinar mínimamente el 30% a gastos de formación, a gastos de capacitación y a gastos de investigación de la realidad nacional. Es decir, ellos están obligados a realizar esos gastos mínimamente por el 30%. Ahora, el 70% sí pueden utilizar para los demás tipos de gastos que conlleve la organización política, como su nombre lo dice, para su organización en sí dentro de ese periodo de 5 años. Porque durante los 5 años ellos van a recibir este importe de dinero. Siempre y cuando estén sujetos a los controles que realizan. Los controles son anuales, o sea, se recibe y
organizó todo de acuerdo a eso para después va a perseguir para el siguiente periodo. Así mismo. Y generalmente en cuanto a los descuentos que se le realiza a la organización política, esto se le realiza ya en el último periodo, en el último pago. Porque los controles, en realidad, ellos reciben y después realizan los gastos. Es decir, que el control es prácticamente posterior a lo que reciben. ¿Cuál es el periodo ordinario? Es el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre, así como cualquier persona jurídica, ellos también se contemplan bajo ese periodo. Es decir, el periodo ordinario es totalmente independiente de lo que es el periodo electoral. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta para las organizaciones políticas. Ellos presentan su rendición de cuentas de lo que es el aporte estatal después de los 90 días de finalizado el ejercicio del periodo ordinario. Es decir, en este caso, el periodo ordinario culmina el 31 de diciembre, los 90 días posteriores serían el 31 de marzo, entonces ese es el plazo, o sea, el día en que vence el plazo para que ellos presenten su rendición de cuentas. ¿Qué nos presentan ellos? Nos presentan un balance general, un cuadro demostrativo de ingresos y egresos, un informe de las contribuciones o donaciones recibidas dentro de ese periodo ordinario y también un informe pormenorizado acerca del cumplimiento del artículo 70. ¿A qué se refiere el artículo 70? Acerca de los gastos de formación, de investigación y de capacitación de simpatizantes y afiliados. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el 30% del aporte ellos tienen que destinar a esos tipos de gastos que está estipulado en el artículo 70. Vuelvo a repetir, dentro de los 90 días, es decir, el 31 de marzo, la fecha tope para que ellos presenten todas estas documentaciones. Aquí están presentados todos los anexos de todo lo que estuvimos comentando del desarrollo del módulo. Por ejemplo, el formulario de donación, ya sea de persona física, también tenemos de persona jurídica, todos estos anexos que pueden visualizar justamente en el material que están teniendo a mano. Así que por eso nomás que estoy pasando así. Y bueno, de esta manera culminamos hoy este módulo. Si es que tienen algunas consultas, podemos debatirlo en un ratito, no sé si ya pasamos el tiempo, seguro. Excelente punto. Creo que estuvimos debatiendo nuestra función de... Bueno, muchísimas gracias, disculpen si es que quedó alguna duda, pero en la próxima clase vamos a volver a debatir todos los puntos. Sí, como te gusta. Sí. En la próxima clase seguimos con él. Y la próxima recién vamos a cerrar el ciclo. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, con gusto. Nos vemos la próxima.